La palabra del Señor, en terminologías, cuando nos hallamos con la palabra rollo, que es un pergamino, nos ilustra tener que escribir textos sagrados. En este caso, la palabra de Dios es un texto sagrado. Y como es un texto sagrado, debes tener en cuenta que ella no se va a sellar con dinero. Ella no se va a sellar con pactos materiales. Ningún ser humano puede hacer pactos con Dios, porque los pactos son eternos. El hecho de nosotros hacer algún pacto con Dios nos exige que seamos personas eternas, porque los pactos tienen influencia en eternidad. Por lo tanto, el Mesías hizo ese pacto con el Eterno, de generarnos y de darnos a nosotros el plan de redención. Él se presenta en el capítulo 5 de Apocalipsis, en la primera parte. Se presenta en esta revelación, Juan lo ve, en medio del trono, como el cordero inmolado. Una de las cosas que debemos aprender aquí es: Jesús no tenía la necesidad de morir. Él no tenía la necesidad de despojarse de su trono de gloria. Él no tenía la necesidad de padecer. Él no tenía la necesidad de morir en un madero. Pero su amor es su naturaleza, su amor por la humanidad, por cada uno de nosotros, le permitió y lo llevó a entregarse, a humillarse a sí mismo hasta lo más sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte específicamente de cruz. Apocalipsis capítulo 5, vamos a continuar con esta segunda parte. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, en el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién hace esto? Aquel que es digno. Por supuesto, es el Mesías. ¿Qué hace él? Él vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La palabra para trono del hebreo es kisel y significa lugar de gobernanza. Por lo tanto, cuando leemos el versículo 7, nos revela algo importante, que es: si tú y yo todavía estamos dudando acerca de la Trinidad, acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo del Señor, tu salvación está en riesgo. Y hay algo que necesitamos entender. El Mesías, el Hijo de Dios, toma el rollo a modo de algo que lo dignifica, que es ser el cordero inmolado. Y eso es algo importante, porque esta titularidad o esta revelación del Mesías, de él presentarse como el cordero inmolado en medio del trono, nos revela que su muerte impacta a las dos creaciones. La creación que hoy vemos desde el principio a la nueva creación,
que nos habla, gloria a Dios, al final de Apocalipsis, la creación de cielo nuevo y de tierra nueva. Vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Habla de una conexión. Habla de estar unidos para un propósito, que es revelar. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, ¿qué pasó? Algo van a hacer los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, y no solamente los 4 seres vivientes, hablando aquí de los querubines, sino también los 24 ancianos, aquellos que portan una sabiduría del rey. No solamente, gloria al Señor, estos 4 seres vivientes, sino también los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del Cordero. ¿Por qué se postran? Habla de adoración. Reconocen algo del Mesías. Y vamos a observar qué es lo que ellos reconocen. Cuando ellos se postran, en la explicación pasada ilustramos que en la eternidad deberemos llevar una ofrenda que le daremos a Dios en esa eternidad. Y vemos que estos 4 seres vivientes, como a estos 24 ancianos, le dan esa ofrenda al Mesías, a Dios, en esa eternidad. Y preguntamos, Dios no ve cuántos años llevas de estar en el Evangelio. Si llevas 50, si llevas 60, si llevas toda una vida. La pregunta es, ¿qué has hecho para Dios durante todos estos años? ¿Has escuchado de hacer tesoro en los cielos? Habla de nuestras obras de santidad aquí en la tierra, por la cual el Eterno nos recompensará en el tribunal del Mesías, llamado el tribunal de Cristo. Y todas las recompensas que nosotros recibiremos, ¿para qué serán? Para gloria nuestra, para decir, oh, todo lo que yo logré en la tierra, fui grande. No se trata de ti, se trata de Él. ¿Cuánto nosotros podemos hacer en esta tierra? Y el hecho de nosotros hacer tesoro en los cielos, tiene que ver con qué ofrenda te vas a presentar delante del anciano de días, del que está sentado en el trono. ¿Cuál es la ofrenda que le entregarás a Él en la eternidad? ¿Y sabes cuál es la ofrenda que Dios requiere y espera de nosotros? La adoración. Y la palabra adoración se conecta mucho con esa palabra estilo de vida. Es importante. Eso es lo que estos ancianos están ofreciéndole al Señor. Ellos se postran en adoración, versículo 8 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ellos tienen algo, dice que tienen arpas, tienen copas llenas de incienso. Antes de entrar
a las copas, ¿qué nos enseñan las arpas? Las arpas es un instrumento de música. Por lo tanto, ellas respaldan la adoración celestial. Lo que nos quiere decir es que Dios va a ser adorado. En este caso, el Cordero es adorado por los 4 seres vivientes y hasta el momento por los 24 ancianos. Y ellos lo adoran, tienen arpas y copas de oro. Esas copas de oro que ellos tienen en sus manos, las tienen llenas de incienso. Cuando nos habla del incienso, nos está hablando de algo importante que ha sido históricamente para el pueblo judío: el incienso. El incienso que era derramado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y esto permitía, aleluya, que la oración que elevaba el sacerdote se conectara con la eternidad y traía y llevaba un olor fragante de adoración ante la presencia del Eterno. Ese es el énfasis que nos da esta escritura hoy de manera simple. Dice que este incienso son las oraciones de los santos. Por supuesto, todas nuestras oraciones van allí a ese lugar. Y dependiendo de nuestras oraciones que estarán allí en ese lugar, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que nuestras oraciones llegan hasta su presencia para Él darnos la respuesta en su momento. El versículo 9 dice algo importante: y cantaban un cántico nuevo. El énfasis de la palabra nuevo se conecta mucho con la palabra reino. Por eso es que cuando lees las escrituras, lo que el Mesías dice, ¿qué dice él? He aquí yo hago nueva todas las cosas. Porque esa palabra para nuevo se conecta con el reino de Dios. Habla de una nueva creación. Habla de un nuevo estado de vida espiritual para nosotros. Estos van a cantar un cántico nuevo, versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para siempre. Ay, escúcheme. El Mesías, Él no es digno de ser adorado sencillamente porque Él murió. Prestémosle atención. Es lo que resaltan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Tú y yo lo adoramos por lo que Él es. Pero hay algo que nos quiere revelar el texto. Él no es digno de ser adorado porque sencillamente Él murió. Él ha sido digno todo el tiempo, siempre, porque Él es el que trasciende. Pero algo nos quiere revelar estos personajes, estos seres, en este nivel de revelación.
¿qué es? Dice la Escritura, porque tú fuiste inmolado, habla de su obra redentora. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Ahí está hablando de la iglesia. Hay quienes en su teología lo primero que dicen es, bueno, Dios en Apocalipsis le habla a la iglesia hasta el capítulo 3, porque ya desaparece la palabra iglesia y no vuelve a aparecer más. Por lo tanto, todo lo que sucede desde el capítulo 4 en adelante ya no es para la iglesia, sino para personas diferentes. Escúcheme. ¿A quién Dios le va a dar el mensaje? De principio a fin, a su pueblo. Y su pueblo aquí es reconocido como ¿qué? Como los redimidos por la sangre del Cordero. Cuando habla de redimidos, están diciendo estos seres porque tú los compraste. Y Él compró a su pueblo, a su iglesia, a precio de sangre. Es el énfasis aquí en esta escritura, para que nosotros conozcamos al Mesías. Dice la escritura, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Hablando del Padre, hablando del Abba. Hay algo que me llama la atención en todo esto, que es Jesús, no teniendo la necesidad de morir, Él murió y se sometió. Es el personaje que nos da ejemplo de humildad y de sujeción, que nos da humildad, nos da ejemplo de humildad y sometimiento. Y sabe algo, pese a que es Dios, y nosotros los seres humanos no somos humildes, no somos sencillos, pareciera que no siguiéramos al Mesías, que no siguiéramos al Señor, miramos a los demás por encima de nuestros hombros, como si fueran más bajos que tú o peores que tú. Escúcheme algo, somos la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre de Cristo. Aprovecho esta palabra para aplicar lo siguiente. No existe iglesia verdadera. No existe un grupo en específico que se va a salvar y otro no. Nosotros no somos los que clasificamos y elegimos quiénes sí, quiénes no. Hay quienes clasifican desde los altares y dicen, tú sí te vas a salvar y tú no. Eso está fuera de orden. Escúcheme lo que sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 9 dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? Ahora especifica, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo te puedo preguntar, ¿cuántas veces se repite la Y? 3 veces. ¿Sabe qué nos revela la Escritura? Algo también parecido cuando te vas al capítulo 1 de Génesis, que se repiten palabras o letras una y otra vez, y preguntamos, bueno, en el sentido gramatical esto no está en orden. Aquí hay un problema. Pero cuando nosotros nos acercamos en las Escrituras y observas que una letra o una palabra se repite una y otra vez, es para llamar la atención al lector. Es decir, en aquello en lo cual tú ves que no era posible que se escribiera así, te está diciendo, en eso que tú notas un problema, hay una revelación. Detente.
¿Cuál es? Hoy la vamos a explicar. El número 3 habla de una revelación que busca revelar el Mesías en este capítulo 5, en el versículo 9 de Apocalipsis. Dice que los redimidos salen de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De 4 áreas importantes: linaje 1, lengua 2, pueblo 4, nación. Gloria a Dios. Linaje 1, lengua 2, pueblo 3 y nación 4. Para hablarnos del número 4, el número 4 nos está hablando a nosotros acerca del mundo material. Gloria a Dios. ¿Por qué del mundo material? Porque está hablando de los confines de la tierra. Y cuando nos habla del número 4, es para enfatizar el norte, el sur, el oriente y el occidente. Es la parte por la cual está organizada el mundo material. Y de allí Dios va a sacar a su pueblo redimido. Y su pueblo redimido va a ser sacado de entre estas 4 características importantes. Y el único que conoce a su iglesia y no la trata como iglesia verdadera es el Mesías. Él sabe quién es. Si yo catalogo que el gremio, que en el ministerio donde nosotros estamos, somos los que somos 100% salvos y que Dios nos mira solamente a nosotros y a los demás no, yo creo que se van a perder, yo estoy errado. Me lo puede escribir. Me lo puede escribir. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de nosotros conocer a plenitud las Escrituras, ese es el problema para tú creerte todo. Sigamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación? Que su pueblo, los redimidos, son sacados de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Porque el versículo 10 nos revela eso. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahí, reyes habla de una posición de gobierno. Y sacerdotes, escuche y anótelo, habla de un servicio en el reino, en específico para servir en lo sagrado, y reyes para servir en niveles de gobernanza. Dios a cada uno le dará un lugar en específico. No es del Mesías dar, sino del Padre. ¿Sabe qué hará el Mesías? Él pronunciará tu nombre delante del Padre y delante de millones de ángeles. Y al momento que Él pronuncie tu nombre allí, lo que tiene que ver con una nueva identidad que tendremos en el reino, tú recibirás algo que se llama, escúcheme, sáquese eso de la mente, no es una mansión. Es una palabra que usted no la encuentra en las Escrituras. Esa palabra ha sido malinterpretada. La palabra mansión ha sido reemplazada por la palabra un lugar. El Señor no se fue a preparar una bella mansión, ni una mansión, porque eso nos huele a materialismo. Todavía el pensamiento de adquirir y de lograr tantas cosas en la tierra no es malo. El pensamiento es lo que nos mata a nosotros. Nos habla de un lugar. Y el lugar efectivamente tiene que ver con ese reinado y con ese sacerdocio. ¿Recuerdas en el capítulo 19 de Éxodo que te hablaba? Israel fue llevado por Dios después de unos, gloria al Señor,
de unos días allí que salió de Egipto, a un año específicamente, ahí en el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí, Dios comienza a derramar su gloria. El pueblo necesitó santificarse. Y Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que suba al tercer día. Habla del lugar de revelación. Y cuando el pueblo ve allá, ¿qué ve el pueblo? Él ve truenos, él ve relámpagos, él ve voces, él ve que el monte humea, él ve que que el monte se estremece, que hay un terremoto. Habla de un impacto. ¿Qué buscaba Dios con este pueblo? Que este pueblo allí, al poder entender a Dios, este pueblo llegara a experimentar ese cambio. Dios quería cambiar ese día a Israel y convertirlo en un pueblo de reino y de reyes y sacerdotes. Pero ¿qué hizo el pueblo? Cometió un error. Él dijo, por miedo, dijo: no Moisés, habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo. Desde ese momento, el ser humano ha venido escuchando al hombre. Como el hombre ha venido escuchando al hombre, fue la necesidad del Mesías hacerse un hombre y hablarnos en esa posición perfecta, para ahora sí tener, miren la sabiduría de Dios, ahora sí tener que devolvernos o llevarnos a ese propósito del reino. A ese propósito del reino, ¿cuál es? Un reino de reyes y de sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Habla del reinado de los 1000 años. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Estamos viendo ahora ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Está hablando del impacto que tiene el Mesías por su sacrificio en la eternidad. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Hablan acerca de lo que Él hizo, que fue inmolado, fue sufrido. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Quédate que vamos a revelarte algo. El número 7 habla de la completitud. Habla de esa santificación. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que nosotros leímos? Acabamos de leer que estos seres, frente al anciano de días, en esa eternidad, y Juan estaba en el Espíritu viendo todas estas cosas, y ellos decían que el Cordero que fue inmolado causa, es digno de tomar, que va a tomar el poder. Ahí, aquí nos revela que el Mesías, ese sacrificio, el Padre, por cuanto Él fue obediente hasta la muerte, el Mesías heredó. ¿Qué fue lo que Él heredó? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos está diciendo en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos revela? Que el Mesías heredó del Padre algo importante, que es ser el creador de este universo. Y como Él es el creador de este universo, Él retoma esa herencia del que está sentado en el trono. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos habla que Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, todo lo que hay, todo lo que existe, fue hecho por Él y para Él. El Padre le delegó esa herencia. Es allí donde muchos se equivocan y logran tergiversar esa herencia del Mesías que el Padre le dio, y lo pueden comparar y reconocer como al Padre. Y no es así. Es una herencia que Él recibió por ser fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. El versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo, ahí está reconociendo eso, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, hablando del Padre, del anciano de día. Oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono. Gloria al Señor. Dice dice Juan, oí decir. Es lo que están recitando los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y ahora los millones y millones de ángeles, para conectarnos al que está sentado en el trono, dicen ellos, y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué acabamos de leer? Estos seres nos revelan algo importante, y es que el Padre es Dios, pero no es el Hijo. Que el Hijo es Dios, pero no es el Padre. Y alcanzamos a observar hace un poco que este trono está rodeado por un arco iris, por 24 ancianos, y observamos que frente a este trono está el mar de cristal, pero hay un cordero que está en el centro del trono, pero ahora ya no lo vamos a ver ahí. Alma mía, alaba al Señor. Debemos analizar. Ahora el Cordero está cerca del trono, al lado del que está sentado en ese trono. Y los seres decían al que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero habla de Dios en su perfecta unidad. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Concluimos en el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén.
Esta palabra para amén es enfática porque ilustra aquí que no sencillamente la palabra amén significa así es, sino que también resalta en una respuesta, y una respuesta que afirma algo, que lo aprueba, que lo confirma, que le da validez, que dice estoy de acuerdo. No a todo le puedes decir amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amado pueblo del Señor, esa es la ofrenda que ellos le darán en eternidad al Cordero inmolado. Y es lo que el Señor nos enseña aquí para concluir. Vas a observar que vamos a entrar en la próxima lección en el capítulo 6. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las primeras manifestaciones proféticas que nos revela el libro de Apocalipsis. No te pierdas este próximo video y comparte esta palabra con alguien que lo necesite. El capítulo 6 nos revelará algo muy fuerte que vendrá. Todavía no se ha cumplido, se cumplirá. Y eso es lo que nosotros debemos conocer basado en este estudio bíblico de la palabra del Señor, como es Apocalipsis. Amado pueblo del Señor, en el capítulo 5 estás observando cómo se mueve el reino eterno. Todo lo que está sucediendo en el reino eterno antes que suceda Apocalipsis capítulo 6. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más, te guarde más y comparte esta palabra con todo el que lo necesita. Bendiciones. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones.